en esa pregunta, casi todos, era enfocado a lo que tenía que ver con las técnicas o herramientas para seleccionar personas. Por ahí fueron como la respuesta de casi todos. Entonces, lo que nosotros estábamos preguntando era lo que revisamos la semana pasada, de hecho creo que lo vimos el día miércoles, en la clase del día miércoles respecto a cuáles eran los instrumentos, que hablamos de la observación, la encuesta, la entrevista individual, la entrevista grupal, etcétera. Entonces, eso, un par de personas por lo que he visto en el momento respondió correctamente esa pregunta, ¿ya? En general con los planes de sucesión varios lo explicaron bien porque la idea era que ustedes con sus palabras, a través de un ejemplo, lo pudieran describir y en general varios lo hicieron súper bien, ¿ya? Y otros se quedaron un poco en la teoría y tampoco definían también el proceso, ¿ya? Pero en general también yo creo que ahí en esa pregunta hubo algunas personas que no respondían específicamente lo que estaban preguntando respecto a sucesión, ¿ya? Describían un plan de reclutamiento, un plan de selección, una capacitación, algunos, pero no hablaban directamente de esta planificación estratégica de la organización, donde una persona eventualmente puede tomar el cargo que viene de una persona que está con un cargo mayor, ¿ya? Ahí también hubo algunos temas. Y a nivel general, la idea de este cuestionario tenía que ver un poco con que ustedes investigaran y también desde lo revisado en clase y desde los contenidos que nosotros habíamos visto tanto en las clases, insisto, como en el aula virtual, pudieran reflexionar y aplicar un poco lenguaje técnico, lenguaje de recursos humanos, lo que nosotros estamos viendo acá en su reflexión. Ya en general, a nivel de análisis estaban correctos, iban en la línea de lo que nosotros estamos pidiendo, pero igual la idea es como en este tipo de evaluaciones poder profundizar un poco más, poder hacer un análisis un poco más técnico desde la visión que hemos visto, insisto, en lo que llamamos de clase y también lo que vieron durante el primer semestre, ¿ya? Entonces ahí, en general, como yo les dije, en el aula virtual les dejo una retroalimentación y en general a la mayoría les estoy indicando cuáles son los puntos que tienen que mejorar y principalmente yo creo que en general va como profundizar un poco más en el análisis, ¿ya? Hay respuestas que son muy acotadas, que tienen 2, 3 líneas y que son un poco muy obvias, muy generales, entonces la idea es profundizar un poco más allá, ¿ya? Recuerden que su periodo formativo es corto y por eso que el nivel de exigencia obviamente va a ir aumentando en la medida que vayan aumentando los semestres. Cuando ustedes presenten su examen de título, van a tener que hacer un análisis crítico respecto de su práctica. ¿Y qué significa análisis crítico? Que tenga la capacidad de visualizar procesos que están deficientes y que ustedes puedan hacer alguna propuesta de mejora en función de su experiencia dentro de la empresa. Y para eso obviamente tienen que tener desarrollados ciertos criterios que le permitan evaluar una organización o los procesos de recursos humanos con una visión reflexiva, evaluando siempre dónde hay un potencial de mejora, ¿ya? Entonces, la idea es que lleguemos a eso en estos 2 años y por eso la idea es que vayamos trabajando este ejercicio de analizar con los lentes de recursos humanos, digamos, los procesos que nosotros vamos a ir presentando, ¿ya? Eso un poco. Cuando las preguntas o las tareas sean un poco más de investigación, tienen que profundizar un poco más, teorizar un poco más, ojalá hacer alguna cita de alguno de los textos Chavinato, que ustedes saben es nuestro mayor referente, citar a algún teórico en el fondo. Eso, hacer un poco más de tecnicismo, no responder de un poco desde el sentido común que también lo hacen, que también lo entiendo, porque es la lógica que están acostumbrados, pero la idea es que ya a este nivel la respuesta sea un poquito más que eso, un poquito más elaborada, un poquito más de sustento teórico, argumentos, con datos, con cifras, citas, algún estudio, alguna encuesta, eso, ¿ya? Eso para que lo tengan como consideración en adelante. Recuerden que a nivel de esta asignatura, por lo menos en adelante, las evaluaciones van a ser cuestionarios. Ya ahí van a ser preguntas cerradas en el sentido de que van a ser alternativas, van a ser verdadero y falso, etcétera. Entonces van a tener una opción de respuesta. Pero esta que yo les digo viene para las otras asignaturas que van a hacer posteriormente porque sí van a tener que en algunos casos tener que redactar un poco más, digamos, le van a pedir informes, le van a pedir investigar respecto a la ley, por ejemplo, en la asignatura de seguridad laboral. Entonces ahí la invitación, chicos, a hacer un poco más de contenido cuando ustedes presenten un trabajo en texto, más allá de lo obvio, más allá de responder la pregunta que nosotros estamos diciendo. Si pedimos relacionar conceptos, claro, más allá de que ustedes consideren que sí se relacionan, ¿por qué? ¿Por qué? Lo justifiquen y lo argumenten, eso, ¿ya? Como reflexión a nivel general, ¿ya? Y como les digo, las notas no están malas, no están malas, pero sí están ahí en la medianía de tabla, como se hizo en el fútbol, ahí como peleando el descenso, si van a examen o no, digamos. Pero no están rojos, no están cerca de 4, pero sí en torno al 5, más o menos, que no es malo, pero sí obviamente hay un tema que mejorar, ¿ya? Eso como retroalimentación general para todos. A nivel individual, como les dije, les dejo ahí un mensajito en el aula para que lo vayan revisando, ¿ya? Eso. Vamos a iniciar la clase de hoy.
¿Alguna duda o consulta con respecto a la evaluación pasada para cerrar el tema? Sino para empezar la clase. No, profe. Perfecto, ya. Entonces, ya. Vamos a continuar con lo que estábamos revisando ayer. Recuerden que esta semana estamos en la segunda unidad, en el segundo módulo de la asignatura, donde estamos viendo la fase reclutamiento. ¿Ya? ¿Se recuerdan que ayer hablábamos respecto de las fuentes de reclutamiento, que principalmente son dos? Reclutamiento interno y reclutamiento externo. ¿Ya? Esas son las dos principales fuentes de reclutamiento que nosotros vamos a tener en la organización. Profe, no sé. Se le ¿Se queda escucha pegado, profe? entrecortado. ¿Ahora sí me escuchan bien? Ahí sí. ¿Ahí Sí, sí? sí, Ya. sí. Ok, perfecto. Sí, igual a mí me aparece un mensaje cuando la conexión está inestable, así que cuando pase eso voy a guardar silencio hasta esperar a que me aparezca el mensaje de reconexión. Entonces, volvamos al principio. Recuerden que ayer estábamos viendo lo que tiene que ver con los canales o las fuentes de reclutamiento y decíamos que teníamos principalmente dos fuentes, reclutamiento interno y reclutamiento externo, ¿ya? Ayer revisamos un poco lo que tenía que ver con las fuentes de reclutamiento interno, cómo se daba este proceso, digamos, y cuál era su ventaja. La idea es que hoy día cerremos con ese proceso y ya pasemos de plano al reclutamiento externo, que en definitiva es lo que nos toma más tiempo, digamos, cuando tenemos que buscar los candidatos en el mercado laboral, ¿ya? Para hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer, vamos a repasar un poco cuáles son las características de cada una de estas fuentes de reclutamiento, ¿ya? A nivel interno, como bien dijimos, y como claramente su concepto lo indica, los puestos los cubrimos o los buscamos cubrir con personas que están al interior de la organización y que son promovidos de un cargo a otro cargo, ¿ya? Y que obviamente salen dentro de la misma organización, por ende, son personas que ya conocemos, que han pasado por algún momento por algún proceso de selección al momento de ingresar a la empresa y que también han capacitado y tenemos también la evidencia del registro de su desempeño, ¿ya? Por lo tanto, de alguna forma tenemos cierta garantía de cómo la persona trabaja en ese sentido. Tenemos una evidencia más cercana y más personal en el sentido de que conocemos a la persona de cómo trabaja, ¿ya? Y tenemos una ventaja también con eso. Estas políticas que tienen algunas empresas de optar por reclutar internamente, obviamente genera que al generar oportunidades de crecimiento, mejore el clima laboral y también los colaboradores, los trabajadores se vean motivados a tener un buen desempeño porque saben que en la medida que tengan un buen desempeño, obviamente pueden acceder a mejores cargos, ¿ya? Entonces también de alguna forma tiene un impacto a nivel de la cultura y el clima de la empresa. Con respecto al reclutamiento externo, obviamente hablamos de que este proceso se da cuando tenemos que buscar candidatos fuera de la organización, ¿ya? Y tenemos que obviamente salir a reclutar al mercado de recursos humanos, o sea, tenemos que hacer pública la vacante y salir en búsqueda del candidato dentro de este mercado laboral que veíamos la semana pasada, donde hay una oferta de personas que están buscando trabajo y en el fondo dentro de esa oferta de personas tenemos que identificar cuáles son las personas que eventualmente pueden participar de nuestro proceso de selección, ¿ya? Recuerden que aún no estamos seleccionando, estamos en la fase de buscar, de reclutar los candidatos, ¿ya? Y en ese sentido también hay ciertos riesgos cuando los candidatos son externos, ¿ya? De alguna forma igual se asume un riesgo al contratar a una persona que no conozcamos su desempeño, más allá que obviamente el proceso de selección, su objetivo precisamente es evaluar al candidato para ver si es que efectivamente tiene las competencias que nosotros estamos buscando. Pues es un proceso de evaluación, ¿ya? Y evaluación en términos predictivos, ¿ya? Básicamente muchos test psicolaborales, su función es predecir el desempeño que el trabajador tendría si desempeñara el cargo, ¿ya? Entonces, se supone que un candidato al aprobar un proceso de selección debería estar ok para pasar un cargo, pero a veces pasa que nos podemos equivocar, o usted se equivocan, o puede pasar cualquier cosa, el candidato no funciona, ¿ya? Y resulta que a los 2, 3 meses nos damos cuenta de que quizás contratamos a la persona equivocada, ¿ya? Y ese es un riesgo que obviamente se asume cuando el reclutamiento es externo, el no conocer el desempeño del candidato, ¿ya?
a diferencia de cuando lo reclutamos internamente, que ya tenemos cierta garantía que el trabajador tiene un buen desempeño, ¿ya? Ahora, eso puede ser a nivel técnico, ¿ya? No necesariamente, y también es un error muy grande que cometen a veces las organizaciones, piensan que una persona que a nivel operativo tuvo un buen desempeño, eventualmente también va a ser un buen jefe, ¿ya? Y muchas empresas toman las determinaciones de a veces subir a gente no fijándose en las competencias conductuales, sino que más bien se fijan en aspectos técnicos, ¿ya? Y a veces suben a una persona a un cargo de supervisión o de coordinación que no necesariamente tiene las competencias, y cuando no las tiene, chuta que se nota, ¿ya? Y generalmente no terminan ejerciendo su liderazgo de buena forma, ¿ya? Quizá más de algunos nos ha tocado conocer algún caso así, algún compañero, algún par que lo subieron, y cuando lo subieron como jefe en realidad no tenía mucha capacidad de liderazgo, ¿ya? Esos son algunos riesgos que se pueden correr al ejecutar planes de reclutamiento interno considerando solamente aspectos técnicos, ¿ya? Porque como les digo, para considerar subir a una persona a un cargo de jefatura, las competencias conductuales también son claves, ¿ya? No solamente hay que saber hacer las cosas, como decíamos las competencias con respecto a los conocimientos, también hay que saber ser, también hay que tener ciertas actitudes, ¿ya? Y eso también tiene mucho que ver con las competencias conductuales, que se tienen que tomar en consideración sí o sí al momento de hacer movimientos internos, sobre todo para cargos de jefatura, ¿ya? Entonces, estas son principalmente las principales características del reclutamiento interno y el reclutamiento externo, digamos. Ya como para cerrar esta parte que tiene que ver con las fuentes de reclutamiento y pasar directamente a lo que tiene que ver con el reclutamiento externo, que es lo que nos va a ocupar en adelante el resto de la semana, ¿ya? Y que por lo general es el proceso que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Porque en la práctica los reclutamientos internos son en un menor porcentaje. Por lo general la mayor cantidad de procesos de selección siempre los vamos a tener que hacer afuera, buscando en el mercado laboral. Entonces, cuando hablamos de reclutamiento externo, hablamos de un proceso de buscar personas en el mercado laboral que tiene ventajas y que tiene algunas desventajas también, ¿ya? Y estas ventajas y desventajas las vamos a analizar también en función de un proceso de reclutamiento interno, ¿ya? Que a veces genera el hecho de traer a alguna persona que venga de afuera de la organización, también afecta a la organización por dentro de alguna forma, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora con esta gráfica de ventajas y desventajas, ¿ya? Eh, con respecto a las ventajas, como dice ahí, introduce sangre nueva o de alguna forma introduce personas que vienen de afuera de la organización, que pueden traer nuevas formas de hacer las cosas, que pueden tener una forma de creatividad distinta, que obviamente esa diversidad de ideas siempre va a aportar, ¿ya? Esa diversidad de talento obviamente siempre va a aportar a que la organización tenga una cultura más diversa y que sea mejor. Entonces, en ese caso siempre va a ser una ventaja el hecho de traer a una persona de afuera que venga con ideas frescas, ¿ya? Obviamente enriquece el patrimonio o el capital o el inventario a veces que tiene de capital humano la empresa, obviamente, porque una persona que se suma al equipo obviamente trae nuevas capacidades, nuevos talentos y que obviamente hacen crecer también a la organización. ¿Ya? En ese sentido también la organización crece al hecho de traer personas que vienen de afuera, ¿ya? Así también obviamente el capital intelectual se va diversificando porque va creciendo, la cultura organizacional se va enriqueciendo, etcétera, ¿ya? Obviamente son ventajas que tiene el reclutamiento externo, pero también tiene algunas desventajas y tienen que ver con las situaciones que se generan a partir de que llegan personas desde afuera de la organización, ¿ya? Y como bien dice ahí, en algunos casos afecta negativamente la motivación o reduce la fidelidad de los trabajadores porque generalmente, y pasa muchas veces en las organizaciones que hay un vacante, un cargo de jefatura, y siempre empieza el tema del rumor o de empezar a candidatear a algunos trabajadores del equipo. Oye, ¿tú por qué no te dejan a ti? Y muchas veces eso no pasa, digamos, te da una persona de afuera. Entonces, una persona que sienta que puede tener el cargo dentro de la organización y que ni siquiera lo consideran para un proceso de selección, y en vez de eso trae una persona de afuera y le colocan en ese cargo, obviamente afecta la motivación del trabajador, ¿ya? Entonces también de alguna forma tiene una parte que afecta el clima y puede afectar la motivación de algunas personas que sientan que pueden ocupar el cargo, pero que la organización o no lo está viendo, no lo está reconociendo, y por ahí tiene un riesgo y una parte negativa, ¿ya? Y otro tema de ventaja también tiene que ver, que también lo decíamos ayer, que es un proceso más largo, ya va a ser más costoso, va a dedicar más tiempo, y en el fondo desde que seleccionamos a la persona hasta que se adapta al puesto de trabajo pueden pasar muchos meses, dependiendo de la dificultad que tenga el cargo, ¿ya?
En psicología laboral se habla de que una persona para un cargo, digamos, medio, administrativo, se demora aproximadamente 6 meses en manejar el 100% de las funciones. Entonces, obviamente, al traer una persona de afuera, estamos hablando que en 6 meses no necesariamente va a empezar a aportar de inmediato a la organización, ¿ya? A la diferencia de una persona que viene desde el interior, que obviamente va a tener un proceso de adaptación mucho más rápido. Incluso puede que ese tiempo de adaptación casi sea nulo, pensando que la persona viene de la misma empresa, ¿ya? Es un poco el paralelo de las ventajas y desventajas que tiene el reclutamiento externo versus el reclutamiento interno, ¿ya? Pensando en cómo vamos a buscar los candidatos, tenemos que nosotros tener claro también cuáles son los canales de reclutamiento externo, es decir, dónde nosotros podemos canalizar, valga la redundancia el concepto, nuestra búsqueda de candidatos, ¿ya? Y obviamente va a tener que ver mucho también con la naturaleza del cargo que nosotros estemos buscando, ¿ya? Hay medios que son masivos y otros que son más específicos, ¿ya? Y los que ustedes están viendo en pantalla son los 6 más comunes, digamos, ¿ya? Que como les digo, hay algunos que son más masivos y son más utilizados y otros que se utilizan a un nivel un poco más acotado, ¿ya? En primer lugar, y el método que se utiliza más son las bolsas de trabajo, ¿ya? Y cuando hablamos de bolsas de trabajo son estas páginas de internet como Laborum, Trabajando, CompuTrabajo, Indeed, Chile Trabajo, etcétera, una serie de portales que existen tanto en Chile como en otros países, donde interactúan los candidatos con las ofertas de las empresas, ¿ya? Estos servicios, me imagino que muchos de ustedes tienen su currículum alojado en estos portales, son gratuitos para el candidato. O sea, una persona que está buscando trabajo gratuitamente puede tener una cuenta, tener un currículum y utilizarlo para la búsqueda laboral, ¿ya? Obviamente para la empresa esto es un servicio que tiene un costo, pero que facilita mucho los procesos de reclutamiento y selección, porque más allá de recibir los currículums, como les digo, de hacer la interacción entre el candidato y la empresa, también nos permite gestionar el proceso de selección desde la misma página, ¿ya? Nos permite filtrar los currículums, nos permite tener contacto directo con el candidato en algunos casos, sin necesariamente llamarlo por teléfono, sino que le enviamos un mensaje a través de la misma bolsa. Nos permite tener una base de datos de ciertos cargos, etcétera. Nos prestan una serie de ayudas y son bastante funcionales para nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, en general, es el medio que más se utiliza, digamos, a nivel de mercado laboral. ¿Ya? Yo entiendo que, por ejemplo, trabajando.com, que es la bolsa de trabajo que tiene más currículum, creo que tiene cerca de 7 millones de currículum alojados. O sea, 7 millones de personas buscan trabajo o han buscado trabajo a través de solamente esa plataforma. Entonces, definitivamente es la que más se utiliza, ¿ya? Después vienen los medios de comunicación, que antes, hace tiempo, cuando yo empecé a trabajar, era el canal oficial donde se publicaban las ofertas laborales. Uno se compraba el Mercurio del día domingo, donde salían los trabajos, y ahí uno veía los trabajos y iba a dejar personalmente los currículums. Obviamente el tiempo ha cambiado, ya no funciona así. Pero igual siguen siendo un medio relevante para transmitir ofertas, pero principalmente el sistema público utiliza los medios de comunicación, principalmente los diarios, ¿ya? Cuando alguna institución del gobierno, alguna institución del Estado necesita publicar algún concurso público, que se llaman en el sistema público, de algún cargo de alta dirección o de algún cargo de jefatura, etcétera, generalmente utiliza estos canales, ¿ya? Son como acotados a esos procesos. Ya por lo general dejaron de ser el medio de búsqueda de trabajo, los medios escritos, digamos, se fueron reemplazados obviamente por estas bolsas de trabajo, ¿ya? Por otra parte están las consultoras de recursos humanos, ¿ya? Cuando hablamos de consultoras de recursos humanos hablamos de empresas que se dedican a prestar servicios de recursos humanos, ¿ya? No solamente reclutamiento y selección, en general prestan servicio en todos los procesos de recursos humanos, ¿ya? Algunas empresas pequeñas, por ejemplo, no tienen área de recursos humanos y externalizan todos sus procesos. Entonces estas consultoras le pagan los sueldos, hacen los procesos de reclutamiento y selección, le llevan en las franquicias CNC, etcétera, ¿ya? Entonces, pero principalmente estas consultoras se dedican a los procesos de reclutamiento y selección de personas, ¿ya? Me imagino que muchos de ustedes quizás han participado como candidatos de procesos de selección en estas consultoras, que son ADECO, Grupo Expro, Manpower, Cinderlink, bueno, en fin, hay un montón de empresas que trabajan con ese giro y que lo que hacen es precisamente prestarle el servicio de reclutamiento y selección a otras empresas. Entonces, lo que hacen estas empresas es hacer todo ese proceso, hacer la descripción de cargo,
publican el aviso, reciben los currículum, hacen filtro, hacen una primera entrevista en general, una evaluación psicológica, y cuando tienen, no sé, 3, 5 candidatos, se lo pasan finalmente al cliente que le está solicitando el cargo para que ellos hagan la decisión final, ¿ya? Entonces, generalmente estas consultoras prestan un servicio a empresas que no tienen dentro de su estructura organizacional áreas especializadas en reclutamiento y selección, y son las que se encargan de hacer todo este proceso, ¿ya? Redes de titulados. Esto habla del vínculo de las empresas con las instituciones de educación superior, ¿ya? Donde es un tema bastante incipiente en Chile, pero en general esto es una práctica que en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, se hace mucho, y en algunas partes de Europa, donde las empresas empiezan a hacer reclutamiento desde la universidad. O sea, antes que el estudiante egrese, ya hay ciertas empresas que lo están evaluando sus talentos en el fondo para contratarlos y inmediatamente trabajar con ellos en plan de carrera, ¿ya? Acá es un proceso que se da, generalmente hay colegios técnicos, hay ciertas bolsas de titulados, donde hay una interacción entre las personas que están egresando desde la educación superior, desde la educación técnica o profesional, con el mercado laboral, y se produce esta interacción. Ya, como les digo, en Chile está bien incipiente, pero se hace, digamos. Ya, nosotros igual tenemos una red de titulados que trabajamos con otro instituto, y hay una persona que está a cargo precisamente de gestionar todo lo que tiene que ver el proceso de egreso de los titulados de NAC con el mercado laboral. Y en general todas las instituciones tienen un área así, ¿ya? Las redes sociales. Hay una red social que es principalmente enfocada al tema laboral, que es LinkedIn. Ya no sé si la conocen. Que es una red social como cualquier otra. La diferencia es que está enfocada en temas netamente laborales, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en LinkedIn? Publicamos nuestro currículum, nuestra experiencia, nuestro perfil, y si estamos buscando trabajo, obviamente que activamos una búsqueda laboral. Entonces, más allá de ser una red que permite interactuar a nivel profesional y que te permite generar redes de contacto también dentro de tu ámbito, por ejemplo, en recursos humanos, obviamente siempre es bueno tener una red de recursos humanos, también te permite buscar trabajo. Entonces, también es un canal para que uno postula trabajo, como también cuando uno tiene que hacer un reclutamiento de un cargo muy específico, lo busque a través de esta red, por ejemplo, ¿ya? A mí me ha tocado llevar un par de procesos que se llaman de headhunter, de cazador de cabezas, que es la traducción literal, donde hay que buscar un cargo porque te piden reclutar un cargo tan específico que si uno publica no llega a nadie. Entonces hay que empezar a buscar, y una muy buena herramienta para buscar esos cargos tan específicos, precisamente LinkedIn, porque ahí es una red que te permite contactar a profesionales que eventualmente después pueden ser candidatos de nuestros procesos de reclutamiento, ¿ya? Y las redes sociales más tradicionales, puedo decir de alguna forma, sobre todo Facebook, también son una muy buena fuente de publicación. Es increíble cómo un aviso en Facebook de trabajo se puede multiplicar y viralizar. O sea, a mí me ha pasado que algunos avisos han llegado a Facebook, y de tener 50 currículum un día, al día siguiente hay 400, por ejemplo, ¿no? La viralización de los avisos es impresionante, y también son, sobre todo cuando buscamos cargos más masivos, es una muy buena red Facebook para buscar candidatos, ¿ya? Y por último, los referidos. Cuando nos referimos a referidos, son cuando hacemos una búsqueda intencionada. O sea, ya a nivel de una red de cercanos, por ejemplo, le preguntamos a alguien: oye, si es que estoy buscando un técnico egresado de recursos humanos de NAC. ¿Conoce a alguien? Bueno, sí, conozco a esta persona. Ah, ya, qué bueno. Entonces, es un proceso que de alguna forma tiene más garantías, porque uno al referir a una persona, de alguna forma lo está comprometiendo, ¿cierto? Le está diciendo: oye, mira, esta persona yo te la recomiendo porque esta persona va a hacer bien su trabajo. Entonces, hay como la palabra o la garantía de otra persona, otro profesional, que en el fondo te está diciendo: mira, esta persona que yo te estoy refiriendo es un buen profesional, ¿ya? Y eso se da en ámbitos muy, muy específicos, muy acotados, donde generalmente no hay tanta búsqueda, sino que los candidatos se buscan a nivel de referidos. Oye, necesito tal perfil, tenía una persona que me pueda ayudar, por ejemplo, haciendo clases, por dar un ejemplo, sí, conozco a esta persona, y en el fondo es más recurrir a las redes de contacto que uno tiene para buscar una persona que sea más cercana, y por lo mismo, de alguna forma, como hay vínculos, nos da más garantías de que la persona va a tener un buen desempeño, hay un compromiso con la persona que lo recomendó, ¿ya? Entonces también ese es otro canal que de alguna forma puede ser más informal, pero que también se ocupa, y se ocupa bastante.
Pirámide del reclutamiento. Esto, de alguna forma, grafica el proceso de filtro, que de alguna forma, que vamos a tener cuando hagamos un proceso de reclutamiento. En el fondo, lo que grafica esta imagen tiene que ver con la cantidad de candidatos con los que comenzamos el proceso, que son los que están en la base, que en este caso son 200, y con los que terminamos el proceso, que son 5. ¿Ya? Como yo les mencionaba ayer, el proceso de reclutamiento es una fase previa al proceso de selección, ¿ya? Entonces, obviamente, para pasar al siguiente proceso de selección, acá en esta fase de reclutamiento tenemos que contar con una base importante que nos garantice que dentro de esa cantidad de candidatos vamos a encontrar los que efectivamente perfilen y puedan pasar al siguiente proceso, ¿ya? Entonces, generalmente, la lógica de este proceso es maximizar los canales de reclutamiento que uno tenga a mano, para recibir la mayor cantidad de candidatos posible, ¿ya? Porque nos puede pasar que efectivamente dentro de un proceso, por ejemplo, nos lleguen 200 currículums como los que están ahí, pero resulta que dentro de 200 no encontremos quizás ninguno que nos sirva. Entonces, idealmente, de acuerdo a la proporción de cargos que nosotros necesitemos, vamos a necesitar una base de candidatos importante. Ya si estamos buscando, por ejemplo, un cargo de jefatura, quizá ya con una base de 50, 60 candidatos, vamos a encontrar varios que perfilen. Pero si necesitamos, por ejemplo, contratar un cargo masivo operativo que sabemos que tiene mucha rotación, como por ejemplo un operario de bodegas, por dar un cargo, y nos están pidiendo 30, para poder llegar a contratar 30, por lo menos tenemos que tener una base de unos 300, 400 candidatos, ¿ya? En general, una tasa de contrataciones del 10% entre los que postulan en total y con los que finalmente llegan a ser contratados, ¿ya? Y también considerar que en esos procesos, y se lo digo con base a la experiencia, la cantidad de candidatos va bajando. O sea, ustedes van a publicar un aviso, van a llegar 500, de esos 500 pueden citar a 200 a entrevistas, de esos 200 van a llegar 150, no van a llegar todos, de esos 150 van a seleccionar, no sé, 100 para que ingresen el primer día, y el primer día van a llegar 30 a trabajar. Y van a tener que rápidamente salir a buscar los otros 70 que no llegaron a trabajar, ¿ya? Eso son números exagerados, pero en realidad es un proceso que se da en la práctica, ¿ya? Y por Profe, eso tenemos que contar con una pirámide para contar con una buena base de candidatos. ¿Sí, Anaí? perdón, ¿cuáles son los candidatos tamizados? No sé si lo dije, ¿Cómo? que no sé si lo mencionó, pero ¿cuáles son los candidatos tamizados? Ah, ya, le explico. Ah, es que de partida estas son gráficas de Chavenato, y claro, la versión que tengo yo es la versión española, por eso tienen esos términos que a veces no se entienden. ¿Ya? Se los voy a explicar en el fondo para que se quede claro en chileno, ¿ya? Los 200 que están abajo, obviamente, son los candidatos que se presentan, digamos. Nosotros publicamos un aviso y en total postularon 200 candidatos. A esos 200 candidatos ni siquiera lo hemos visto, son los que llegaron, son los que se postularon, ¿ya? Después de eso, obviamente, nosotros hacemos un filtro y llegamos a la definición de los candidatos que tienen que participar del siguiente proceso, ¿ya? Que es en este caso una preselección, ¿ya? Y en ese caso tenemos 30, ¿ya? Cuando habla de candidatos tamizados, que en este caso son 20, son los candidatos que son como preseleccionados, ¿ya? Los que pasan el primer filtro, digamos. Recuerden que hay que hacer un filtro curricular. Entonces, los que pasan este primer filtro son los candidatos que acá se denominan como tamizados, pero en el fondo son los que pasan al proceso de selección, ¿ya? Y finalmente de esos 10 son los que siguen adelante del proceso, y 5 son los que llegan al proceso de preselección, ¿ya? Entonces hablamos del proceso que va desde la postulación, ¿ya? El filtro curricular, la preselección, y después obviamente las personas que avanzan tanto a la entrevista como a la selección final, ¿ya? Eso, no es un proceso estándar que sea así, digamos, es una definición que da Chavenato respecto de cómo debería ser el proceso de reclutamiento, ¿ya? Quizá en algunas empresas el proceso solamente tenga 3 etapas, ¿ya? Eh, Publican, filtran, citan, y quizá en una pura entrevista seleccionan, ¿ya? Generalmente cuando son cargos masivos no hay mucho más proceso que eso, ¿ya? El candidato, digamos, postula, lo llaman, va a una entrevista y quizás en la misma entrevista queda seleccionado y se acaba el proceso, ¿ya?
cuando son cargos de jefatura, mandos medios, el candidato puede pasar incluso por 5 o 6 entrevistas, ¿ya? Además de una evaluación psicológica y todo. Entonces, obviamente, también esos procesos van variando en función del cargo. Más o menos esto es para que tengan una idea a nivel general, ¿ya? De que la estructura del reclutamiento precisamente parte de contar con una base grande de candidatos, la cual, obviamente, a medida que va avanzando el proceso, se va acotando, se va achicando, hasta que llegamos a la terna o a los 5 candidatos finales que pasan a la entrevista final, ¿ya? Ahora, ¿cómo filtramos un candidato? ¿Cómo hacemos el filtro curricular? ¿Ya? Nosotros tenemos que principalmente tener en consideración dos aspectos que son de filtro general, que son los que están acá, ¿ya? Que son lo que tiene que ver con las expectativas de los candidatos, que lo vamos a entrar en detalle qué significa expectativa, y también el perfil laboral, ¿ya? Para pasar a una segunda etapa de filtro que tiene que ver ya con revisar antecedentes que son más específicos, ¿ya? A ver, ¿por qué estos dos aspectos son importantes? ¿Ya? Porque en el fondo, más allá del perfil laboral que tenga el candidato, más allá de la experiencia, los estudios y todo, es importante saber en qué etapa de su desarrollo está, ¿ya? De ser una persona que está recién saliendo al mercado laboral, o una persona que ya tiene algún grado de experiencia, que puede acceder a un cargo medio, o ya personas que han trabajado en cargos de liderazgo durante tanto tiempo, que obviamente su expectativa va a ser trabajar en un cargo de mayor responsabilidad, y obviamente buscando mayor remuneración, ¿ya? Entonces, a veces las expectativas de los candidatos obviamente no están en función de lo que nosotros ofrecemos, y tampoco muchas veces pueden estar en función de un criterio objetivo de selección, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A veces uno publica un cargo de jefatura que está buscando una persona para que, no sé, pues, lidere un equipo de trabajo, y a veces llegan candidatos que vienen recién saliendo de la universidad o del instituto, o que no han tenido mucha experiencia, y que obviamente no pueden acceder a ese cargo. Entonces, en ese sentido, también, el primer filtro tiene que ver con si las expectativas del candidato se pueden cumplir en este trabajo, ¿ya? Y que por una parte, siempre la expectativa importante y la que va a ser el primer filtro va a ser sí o sí la renta, la remuneración, ¿ya? De hecho, si ustedes han postulado a través de portales de trabajo, me imagino que se han fijado que una de las preguntas que siempre aparece es cuáles son sus expectativas de renta, ¿cierto? O si la renta Profesor, está... lo ¿Perdón? interrumpo, ¿podría repetir ese punto que se le cortó la señal? Perdón. Ya, o sea que la primera expectativa que sí o sí tenemos que averiguar del candidato es la remuneración, ¿ya? Entonces, ahí yo les daba el ejemplo o les consultaba respecto a su experiencia en postulación en portales de trabajo, cuando le aparece una pregunta respecto de cuáles son sus expectativas de renta, ¿cierto? Me imagino que esa pregunta le ha aparecido, o aparece declarada la renta en el aviso, y le preguntan si ustedes están de acuerdo con la renta ofrecida, ¿ya? Ese es generalmente el primer filtro de expectativa, porque obviamente todos trabajamos en función de un salario, y obviamente nosotros también valoramos nuestro trabajo, y le asignamos una cierta expectativa de renta, que es la que esperamos tener cuando busquemos un trabajo, ¿cierto? Entonces, un primer filtro, digamos, siempre tiene que ver con respecto a lo que tiene que ver con las expectativas salariales, ¿ya? Porque obviamente si tenemos una persona que está con una expectativa de renta muy por encima de lo que nosotros estamos ofreciendo, no tiene sentido incluirla en el proceso de selección, porque la persona al momento de conocer la renta lo más probable es que se vaya, ¿ya? O quizás en primera instancia pueda decir que sí, pueda participar, incluso puede quedar seleccionado, pero sabemos que esa persona siempre va a tener la sensación de que está ganando menos de lo que él mismo considera que debe ganar, ¿cierto? Entonces también hay un factor de riesgo ahí, ¿ya? Y obviamente también es que acá hay que tener criterio, ¿ya? Ya, ahí me escuchan, ¿cierto? Se queda pegado, profe. Sí, Sí, ahí sí. se corta muy seguido. ¿Se está cortando muy seguido? A ver, voy a probar si me cambio el internet del teléfono. Dame un segundito.
Ya, ¿me escuchan bien ahí? Sí, se escuchó. Ahora sí. Ya, ojalá que resulte. Entonces, ya, la expectativa de los candidatos. Como decía, lo que yo les comentaba respecto a la primer filtro que tenemos que hacer es la renta. Por algo es lo que siempre se consulta cuando se da la postulación, cuando ustedes están postulando en un portal laboral, se pregunta respecto, se consulta respecto a las expectativas de renta, ¿ya? Porque obviamente tenemos que considerar personas que estén dentro de un rango de expectativa salarial cercano a lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿ya? Una persona que esté muy por encima, eh, si la consideramos en el proceso, lo más probable es que cuando conozca la renta nos diga, no, en realidad no me interesa, o que quizá una persona de la necesidad de buscar trabajo te va a decir que sí, pero en la medida que tenga otra opción laboral por más renta se va a ir. Entonces también hay que hacer ese primer filtro, ¿ya? Y por eso también es de las primeras cosas que se pregunta cuando una persona postula a través de los portales de trabajo, ¿ya? Y también obviamente las expectativas tienen que ver con qué está buscando la persona, ¿ya? Está buscando un trabajo temporal, está buscando ingresar a un trabajo para poder desarrollarse, está buscando un primer trabajo, etcétera. También es importante eso, si que la oferta que nosotros tenemos laboral puede cumplir las expectativas del candidato, porque si el candidato tiene expectativas muy altas, y esas expectativas se frustran en la medida que la organización no le dé cierta oportunidad, el candidato se va a motivar y se va a ir. Entonces también hay que tener claro qué espera el candidato. Y si la empresa le puede entregar o puede darle ese espacio en el fondo para que él pueda cumplir sus expectativas de desarrollo profesional. ¿Ya? Eso. Y por otra parte, el perfil laboral. ¿Ya? O sea, saber si la persona está capacitada de tener perfil para poder desempeñar el cargo que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Y eso hace relación, por ejemplo, el ejemplo que les daba recién, ¿ya? Una persona que viene recién egresada, sin experiencia laboral, no puede asumir un cargo de jefatura, ¿ya? Si no ha trabajado en equipo, por ejemplo, porque obviamente una de las competencias claves para un cargo de liderazgo es manejar un equipo. Y para manejar un equipo, previamente hay que haber trabajado en equipo, ¿cierto? Para conocer cómo funciona. Entonces, en ese sentido, también un segundo filtro tiene que ver con la pertinencia del perfil laboral con, con respecto a lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿ya? Y eso también va a nivel de formación, ¿ya? No sé, pues, por ejemplo, si estamos buscando un cargo de recursos humanos, no vamos a buscar, por ejemplo, un geólogo, ¿ya? No tiene mucho sentido, obviamente tenemos que buscar, es un ejemplo exagerado, pero no vamos a buscar profesiones que no estén, no sean muy pertinentes, muy afines con el área de que nosotros estamos buscando el cargo, ¿ya? Y en ese sentido también es importante la experiencia previa, ¿ya? En la medida que se requiera. Obviamente hay cargos a nivel operativo o más asistente que no requieren experiencia previa, pero hay otros que sí requieren experiencia previa y algún tipo especial de experiencia previa, ¿ya? Entonces, estos son los dos criterios principales, iniciales, ¿ya? Con los que nosotros hacemos un prefiltro, ¿ya? Y que, como yo les decía, estas preguntas por lo general se hacen a nivel de la bolsa de trabajo, entonces nosotros cuando estemos reclutando, y ustedes se van a dar cuenta cuando trabajen con estos portales, lo primero que van a ver del candidato van a ser las respuestas a las preguntas respecto de la renta, de su experiencia, de su estudio, y sin abrir el currículum, nosotros vamos a poder hacer un filtro, solamente con esas preguntas. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos buscando un jefe de recursos humanos y la oferta es 1 millón de pesos y el candidato, eh, no sé, indica que quiere ganar 1,5 millones, está muy por encima de lo que nosotros podemos pagar, entonces obviamente ese candidato inmediatamente no podría ser parte del proceso. ¿Ya? Eso. Ahora, en una segunda mirada un poco más al detalle, que tiene que ver con antecedentes específicos, ¿qué es lo que tenemos que revisar? ¿Ya? Ya a nivel de estudios técnicos, a nivel de estudios superiores, como les decía, si van en sintonía o si ya van en la línea de la especialidad que nosotros estamos buscando. ¿Ya? A veces no necesariamente nos pueden dar ciertas carreras. Por ejemplo, la persona que está buscando el cargo nos puede decir, mira, necesito que contrate un ingeniero comercial, porque generalmente todo el mundo cree que el ingeniero comercial puede hacer todas las pegas, un contador o un psicólogo, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que guiarnos por esa referencia, ¿ya? Pero quizá algún profesional de otra área igual pueda perfilar, ¿ya? No necesariamente hay que cerrarse en eso, hay que tener ojo también con eso. Pero obviamente hay que tener una cierta línea, como les decía, ¿ya? Si vamos a contratar a alguien de recursos humanos, puede ser de distintas carreras, pero por ejemplo un geólogo o, no sé, un
un topógrafo no nos van a servir, ¿ya? Obviamente son de otra especialidad, ¿ya? Las capacitaciones y las especializaciones, obviamente es importante dependiendo del cargo, qué tan especializada sea la persona, ¿ya? Qué cursos tiene que le garanticen que sabe manejar ciertas herramientas. Generalmente, cuando hablamos de esto, hablamos de, por ejemplo, manejar Excel a nivel intermedio avanzado, inglés, que igual es súper importante en algunos cargos manejar el inglés por lo menos a nivel de conversación a un nivel avanzado, etc. ¿Ya? Lo otro tiene que ver con el rubro o la industria donde la persona trabajó, ¿ya? Y eso hace referencia a que es importante, y le puedo dar un ejemplo, por ejemplo, para que quede claro, de dónde viene la persona, porque obviamente independiente que el cargo sea el mismo, siendo las empresas de distintos ámbitos, obviamente los conocimientos que trae hoy no van a ser los mismos, ¿ya? Entonces, pensemos, por ejemplo, en una búsqueda de un cargo de un jefe de recursos humanos, ¿ya? Jefes de recursos humanos en Chile deben haber, no sé, 5.000, ¿ya? Obviamente cada empresa tiene una persona que está a cargo de los procesos de recursos humanos, ¿cierto? Pero no es lo mismo, por ejemplo, el jefe de recursos humanos de una empresa no sé, de cañerías de cobre que tiene 5.000 trabajadores, con el jefe de recursos humanos de una ONG que trabaja con abuelitos, por ejemplo, que tiene 50 trabajadores, ¿ya? El cargo va a ser el mismo, son jefes de recursos humanos, pero uno trabaja en una empresa productiva con 5.000 trabajadores, donde la dinámica es muy distinta a una fundación donde trabajan solamente 50 personas, ¿ya? Entonces, obviamente también hay que tener ojo con eso, ¿ya? Y generalmente se privilegia cuando buscamos personas que vengan del mismo rubro, ¿ya? Que conozcan el negocio, como se dice, que conozcan el mercado, que conozcan las características. ¿Por qué? Porque eso obviamente indica que el proceso de adaptación de la persona va a ser más corto, ¿ya? La persona en poco tiempo ya va a estar siendo más operativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya conoce el negocio, conoce el rubro, ¿ya? Las motivaciones, ¿ya? Generalmente las personas declaran sus motivaciones tanto en el currículum que uno redacta como en estas bolsas de trabajo, ¿ya? Como en estas redes sociales, como LinkedIn también. Entonces es importante también saber cuáles son las motivaciones de la persona. Y como les digo, si esas motivaciones que la persona tiene, nosotros la organización se las podemos cumplir, o está el espacio para que la persona pueda cumplir su expectativa, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Y cosas que son especiales, que son muy puntuales, que pueden parecer un poco rebuscadas, pero que no son menor, ¿ya? Que tiene que ver, por ejemplo, con la comuna de residencia. O sea, si estamos buscando un cargo para Puente Alto, no vamos a contratar a una persona que viva en Quilicura, ¿ya? A pesar de que yo conozco casos de personas que se pegan esos piques diarios, pero en general la mayoría de la gente no está dispuesta a eso porque tendría mucho tiempo de viaje. Entonces hay que tener ojo con eso de repente. Ya si trabajamos, hay un montón de cordones industriales que están en San Bernardo, que están en Lampa, que están en Colina, y cuesta reclutar. Y la variable geográfica juega un factor en contra muchas veces de poder buscar candidatos. Es súper complicado. Entonces igual es importante tener esos criterios de, claro, la disponibilidad. De repente tenemos que tener, sobre todo cuando son cargos masivos, personas con disponibilidad para trabajar inmediato, digamos. O sea, que realmente el proceso de selección sea hoy día y quizás pasado mañana la persona esté trabajando. Entonces también es importante conocer si la persona tiene disponibilidad para trabajar ahora, o quizás está trabajando y se está buscando un trabajo, y quizás el tiempo que se va a demorar en dejar un trabajo y poder llegar al otro van a ser 3 semanas, un mes. Esas cosas obviamente es importante manejarlas al momento de definir un candidato, van a encontrarse con sorpresas después, ya al momento que queda seleccionado con algún tipo de factor que haga que el candidato no pueda finalmente tomar el cargo, ¿ya? Eso es como se da el proceso de filtrar el currículum. Ahora, lo vimos en la parte teórica ahora, y lo que vamos a hacer en los días que quedan, como yo les comenté, la idea es que lunes y martes veamos como los contenidos más teóricos, miércoles y jueves trabajemos de forma más práctica, ¿ya? Entonces, para finalizar lo que tiene que ver con la fase de reclutamiento, lo que vamos a hacer mañana, vamos a crear un perfil laboral para salir a buscar al candidato. Ya vamos a seguir la misma lógica que hicimos la semana pasada con respecto al descriptor de cargo, pero ahora eso lo vamos a pasar a la fase de reclutamiento. Entonces, vamos a crear el perfil, y después de crear el perfil, vamos a crear un aviso de búsqueda laboral. O sea, vamos a simular cómo es la publicación de un aviso en un portal de búsqueda laboral, ¿ya? Eso vamos a hacer mañana. Y el día jueves, lo que vamos a hacer es precisamente poner en práctica lo que estábamos revisando recién, ¿ya? Hacer un ejercicio práctico de revisión y filtro curricular,
¿ya? Entonces yo les voy a presentar una serie de currículum para un cargo, junto con un perfil de cargo, y en el fondo vamos a hacer el ejercicio de ver qué tan pertinentes son los currículum con el perfil que estamos buscando, y si a nivel general pasamos esos currículum de acuerdo a los criterios que nosotros vamos a tener al proceso de selección. ¿Ya? Entonces la idea es que tanto mañana como el jueves ya veamos en forma práctica la aplicación de estos procesos de reclutamiento. ¿Ya? Para ya la próxima semana entrar de lleno en lo que tiene que ver con selección, que es lo que nos va a tomar un poco más tiempo, porque obviamente la parte fundamental de este proceso, que es precisamente seleccionar al candidato idóneo. ¿Ya? Eso, chicos, dudas, consultas. No, por mi parte todo claro, profesor. Súper. También igual, profe. Sí, está claro. Ok, ya, entonces, voy a subir la clase ahora para quedar disponible en el aula, les voy a enviar la PPT también por correo, y las notas, inmediatamente terminando la clase, voy a empezar a subir. Entonces aquí, máximo yo creo que a las 10 de la noche van a estar todos con su nota. Recuerden que yo también les dejo un feedback en el aula, entonces cuando vayan al aula, ingresen, va a estar su nota y va a estar un comentario respecto a su trabajo, para que sepan individualmente cuáles los puntos que tienen que mejorar. ¿Ya? Ya. Eso, chicos, que tengan... Gracias, profe. ¿Me están hablando? No, le dije gracias, profe. Ah, perdón. Carol Ruiz pregunta quién es el administrador del grupo. Oficialmente dejé a Lupita, así que ahí envía el teléfono a ella y ella te puede agregar. Quizás me lo enviaste, se me pasó a agregarte. Si es que se me pasó, disculpa, no me di cuenta. Ya, eso, chicos, nos vemos mañana entonces. Mañana miércoles nos vemos a las 8. 6:30. ¿8? Ah, sí, a las 8. A las 8, si no me confunda. A las 8. Ya, nos vemos No, es mañana. que tenemos ética. Chao, profe, que esté De veras, que estén bien. Chao, Buenas noches. profe. Gracias. Chao.